Hoy nos va a hablar Hernán Centeno sobre AP frames afines y procesos aleatorios estacionarios de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hernán, gracias. Bueno, gracias por venir y gracias por darme esta oportunidad de explicarles un poco el trabajo que venimos haciendo con, eh, junto a Juan Miguel Medina. Quedó, ahí va, ahí está. Eh, en parte como de la carrera de doctorado, sí, por la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo conjunto sí es una continuación de uno que ya hicimos hace un par de años, de AP frames también, pero era en el caso de sistemas de Gabor, ¿sí? o de Weishausen. Bueno, entonces, sin dar más rodeos, el resultado principal que obtuvimos en este trabajo es el siguiente, ¿sí? Es una equivalencia, ¿sí? Una caracterización de un L2 frame, ¿sí? De A, donde es un sistema afín, así que en breve vamos a recordar algunas definiciones y propiedades relevantes que nosotros utilizamos, ¿sí? Bueno, entonces, la primera es que el sistema afín sea un L2 frame, y la segunda es que tengamos una desigualdad, unas desigualdades que voy a llamarlas de ahora en más de tipo frame, ¿sí? Porque van a aparecer distintos tipos de estas desigualdades, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece un proceso, más adelante van a aparecer otros objetos como el gramiano dual, ¿sí? Asociado al sistema y demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice la segunda condición? Es que existen constantes positivas, B mayor o igual que A, ¿sí? Tales que estas desigualdades de tipo frame son válidas. Usamos el AS acá para o sea, que las propiedades valgan en casi todo punto, ¿sí? Con respecto a la medida de probabilidad subyacente en el espacio de probabilidad del proceso, ¿sí? Que va a ser, como siempre, omega FP. ¿Sí? Bueno, para esto que valga para todo proceso aleatorio estacionario gaussiano. ¿Sí? Bueno, entonces, explícitamente acá tenemos la L2 frame, y como decía el título, ¿no? Hace un rato, de AP frames afines, bueno, eso está implícito acá y tiene que ver con todas estas condiciones, ¿eh? Que ahora vamos a dar la definición en un ratito nada más. Entonces, sí, acá el B2BR va a ser el espacio de funciones casi periódicas de Besicovich, el espacio de Hilbert. Se le puede calcular la norma al proceso. Vamos a ver uno de los resultados que usamos, es que el proceso las trayectorias del proceso están en este espacio y se puede calcular. Y pues va a ser finito y demás. Bueno, como decía, ¿no? Entonces, los ingredientes son los frames, conocidos. Nosotros vamos a ver L2 frame, las funciones casi periódicas, las de Bohr y las de Besicovich, sistemas afines o wavelets. La definición importante acá de AP frame, por ahí que no es la conocida, que es bastante reciente, creo del 2008, 2009. Y bueno, el ingrediente, sí, las técnicas principales que utilizamos en todo el trabajo es de procesos aleatorios estacionarios. Y teoremas ergódicos relacionados también con los procesos, ¿sí? Que los usamos más que nada, los teoremas ergódicos, para eh, relacionar los procesos con las funciones casi periódicas. Después, el resultado lo vamos a utilizar, ¿sí? En parte para ver algunos resultados concernientes a integrales singulares o integrales fraccionarios. ¿Sí? Pero también vamos a tener otros resultados de este estilo, utilizando nada más que técnicas de procesos aleatorios estacionarios. ¿Sí? Que nosotros pusimos acá gaussianos, pero que estamos viendo que en realidad
es para estacionarios en el sentido amplio. No sé si- Bien. Bueno, entonces voy a tratar de recordar brevemente, no extenderme demasiado. Empezamos con el primero, que era de los frames, un espacio de Hilbert separable, ¿sí? Una sucesión de vectores. Este J tiene que ser enumerable. Lo llamamos H-frame, a veces frame para H, ¿sí? Es lo mismo. Sí, de vuelta, ¿no? Existen estas constantes positivas, tales que las desigualdades de tipo frame se satisfacen para toda función en el espacio. ¿Sí? Esto ya es un concepto así, largamente estudiado, tiene sus años, se utiliza en varias áreas de la matemática. Eh, no sé si agregar nada más, pero estamos por ahí. Como comentario acá, que nosotros hacemos bastantes cuentas con transformada de Fourier en el medio y usamos esta transformada, ¿sí? El tema es que cuando uno cambia la transformada, ¿no? Por ejemplo, acá el 2pi, este de acá vuela, y las cuentas cambian un poquito, esos factores se van alterando, ¿no? Comentario nomás. Y algo importante que también utilizamos, que lo destaco acá, es que como es una isometría, ¿sí? Un operador unitario, la transformada de Fourier, para ver que tenés un L2 frame, ¿sí? Es lo mismo que ver que el FJ sombrero, ¿sí? Las transformadas de los FJ formen un frame, ¿sí? Para L2. Y nosotros muchas veces trabajamos en este lado, en el lado de la frecuencia. Bueno, un poquito de funciones casi periódicas. Acá tenemos la definición en el sentido de Born, ¿sí? Uno puede pensar que son una extensión, ¿sí? de las funciones periódicas. ¿Bien? Y a grosso modo, sí es que más o menos lo que uno hace cuando tenés acá la oscilación de estas dos, elegís ese tau todo, como dice acá la definición, es que uno va moviendo todo y más o menos se va moviendo, pero no salen de una franjita, ¿sí? Siempre están bien acotadas en una franja. Lo que nosotros sí usamos de todo esto son los dos espacios, ¿sí? de funciones casi periódicas, que es el primero, APR, que de acá viene la palabra, ¿no? El sufijo del comienzo, ¿no? Del AP frames, va a venir de ahí, ¿sí? De funciones casi periódicas, que se los puede ver como el espacio de Banach, ¿sí? Que está generado por los polinomios trigonométricos y en la norma infinita, la norma de supremo. Bueno, a ese espacio también uno lo puede ver con este producto interno, ¿sí? Que es el del límite de los promedios, pero no resulta completo. ¿Bien? Entonces, como uno quiere que el espacio sea un espacio de Hilbert, bueno, lo que se puede ver es que para tener un espacio de Hilbert, el B2 de R, que es el espacio de funciones casi periódicas en el sentido de Besicovich, bueno, agarrás los polinomios trigonométricos, los clausurás con la norma inducida por este producto interno, y listo. Entonces nosotros vamos a trabajar con ese espacio. Bueno, lo que uno puede probar en ese espacio, y también en el funciones casi periódicas de Bohr, es que este sistema de exponenciales, ¿sí? Fíjense que los índices en todos los reales, un índice no numerable, ahí es un sistema ortonormal en el de acá arriba. Y en el de abajo es una base ortonormal. Entonces tenemos un espacio de Hilbert que tiene una base no numerable y por lo tanto es no separable. No es separable. Esa es una dificultad y a la vez un reto, ¿sí? Para hacer algunas cosas. Bueno, ¿qué más? Bueno, queda definida acá una transformada que se llama transformada de Bohr, ¿sí? Que es de vuelta un operador unitario, un isomorfismo isométrico entre el espacio de Besicovich y este L2 con la medida de contar, ¿ven? Que podríamos haber puesto acá el L2 chiquito, ¿sí? Donde uno agarra cada numerito real como si fuese un átomo, ¿no? Eso también podríamos haber escrito. Pero decidimos escribir esto. Bueno, ¿qué hace esta transformada? Es tipo como un operador de análisis. ¿Bien? Lo que te hace, te queda con el coeficiente lambda del producto interno. ¿Sí? Este lo vamos a llamar coeficiente de Bohr. Y acá está la relación de que sea un isomorfismo, ¿no?
isométrico. Bueno, esto mismo también se puede hacer con un subgrupo de R, ¿sí? Un reticulado, subgrupo discreto, y es lo que hacemos todo en esta parte. ¿Sí? Uno puede ver que cuando agarras un subgrupo de R, ¿no? B por Z, en este caso, con B mayor que 0, podés verlo al espacio de sucesiones casi periódicas, ¿sí? Como la restricción de las funciones casi periódicas en R. ¿Ven? Bueno, y hacemos lo mismo acá, ¿sí? Consideramos las mismas. Lo único que cambia acá, fíjense que antes el índice en el B2 de R eran todos los reales. Bueno, y acá nos quedamos con algo más chiquito, que es lo que se llama el transversal asociado, o un transversal asociado acá, que es los conjuntos que quiero destacar y son los que nosotros trabajamos a lo largo de todo el trabajo, ¿bien? Porque necesitamos partir a R en pedacitos y hacer trasladados y demás. Bueno, entonces eh, consideramos este reticulado, ¿sí? K es B por Z, los B enteros, podemos decir. Ese tiene asociado un conjunto transversal, que es el intervalo este, 0, 2 pi sobre B. Tiene asociado también el anulador, ¿sí? De K, que es el cociente de R por P, que son los 2 pi sobre B enteros. Y lo que hacemos es, fíjense, si yo agarro la unión de los D en D, de hacer T más D, con eso completo toda la recta. ¿Bien? Eso es lo que uno quiere acá. Es algo así como, no recuerdo muy bien la frase, de que T te cela R mediante D o algo por el estilo, ¿sí? Uno puede cubrir todo sin solapar. Y también nos quedamos con el conjunto este finito de K, ¿sí? Los 2n más 1 primero elementos de K, ¿no? Que con el orden usual de Z, ¿no? Eso lo usamos para la escritura, como aparece acá en el límite este, ¿sí? El límite acá es de las sucesiones casi periódicas, ¿sí? Al igual que el promedio es una integral, ¿no? Uno tiene que ver la medida del intervalo donde estás integrando. Bueno, acá tenemos que contar la cantidad de índices y después dividirlo, ¿no? Para armar el promedio. Usamos esa notación que, bueno, no nos pertenece, que lo sacamos de otro lugar, ¿no? Y acá lo mismo, ¿sí? Transformada de Bohr y demás. Eh, Usamos esto de acá fuertemente en algunas cuentas. Bien, ahí todo bien. Pasamos a sistemas afines, ¿sí? Que uno lo arma en base a una función boreliana, ¿sí? De R en C, es la madre wavelet, y con constantes A mayor que 1 y B mayor que 0 fijas. Con eso te armás una sucesión asociadas a estos psi, que los llamamos psi sub jk, ¿sí? Que es ese factor A a la menos j de agarrar phi, eh, hacer un escalonamiento en A sub menos j en el tiempo y después restarle lo que sería hacerle una traslación. ¿Bien? Eso sería en forma de operadores, es hacerle esto de acá. ¿Bien? Bueno, estas de acá, si los hacemos para cada J en Z y para cada K en K, tenemos lo que se llama el sistema afín. Y ese sería el sistema afín usual. Nosotros, acá, este factor, le agregamos ese factor, eh, también en parte a otro trabajo que nos valemos, que es de Kim y Ron del 2009, porque queremos normalizarlas, ¿sí? A todas estas psi sub JK. Eh, Estas acá están normalizadas. Estas están normalizadas en L1. ¿Sí? Uno pensaría que estarían en L2, no, pero estas de acá se normalizan en L1. Y estas, sí, estas son creo que las clásicas. Definición que sería acá, me parece esto. Bueno, en azul, cuando aparezca algo en azul acá eh, en el trabajo, acá en la presentación, es porque son las condiciones que nosotros impusimos, ¿sí? Ya sea por necesidad o porque vienen heredadas de otro lado. ¿Sí? Estas de acá vienen heredadas de otros trabajos porque hay algunos resultados que nosotros utilizamos que requiere que el A sea 2 y el B1, ¿sí? Que ese sería el sistema wavelet famoso, ¿sí? El usual. ¿Sí?
No obstante, nosotros mantenemos la notación para no perder, ¿no? Porque si no, el B lo perdemos, no sabemos dónde aparece. Y el A también se puede confundir porque los dos aparecen en varios lugares, ¿no? Y con la idea también que en un futuro esos resultados ya de hace varias décadas se puedan solucionar, ¿sí? Para cualquier A y B, y entonces nosotros ya lo tenemos bien. Bueno, y habíamos dicho que preferiríamos trabajar siempre en el lado de las frecuencias, o sea, de los conjuntos transformados por Fourier. Bueno, y eso vamos a hacer con el sistema afín a sombrero, ¿sí? Que es transformar estas acá, ¿sí? Bueno, una cuenta, sí, cuenta directa. Fíjense cómo cambia, ¿no? De estos de acá a los de acá abajo, ¿sí? Esto es es notorio de los sistemas afines, ¿sí? Cuando uno lo transforma, rara vez va a tener la pinta de un sistema afín de vuelta, ¿sí? Es un problema que nos topamos, ¿sí? Que es ineludible. Cosa que no nos pasó en el trabajo anterior de sistemas de Gabor, porque básicamente cuando uno transformaba te quedaba el mismo, ¿sí? Te quedaba casi un sistema de Gabor. Entonces acá sí, y esto alteró las cuentas que tuvimos que hacer, ¿sí? Los procedimientos con respecto al trabajo de la vez pasada. Bueno, entonces ahí tenemos el sombrero. Bien, bueno, acá. Entonces acá voy a introducir lo que es el análisis de gramianos, ¿sí? Que se usa mucho en estas teorías, es decir, los sistemas invariantes, en los generalizados y demás, donde está toda la teoría hecha por Ron, Jen y algunos más. Entonces, para una psi en L1 y en L2, ¿sí? Uno define este producto afín, ¿bien? Con respecto a psi. Acá nosotros usamos una sola, pero podrían ser finitas o incluso numerables, ¿sí? El conjunto de estas psis. Por comodidad, conveniencia, decimos esto. Bueno, entonces está definido como esto de acá, ¿sí? Lo único que habría que explicar acá es que no sumás todos los j en z, sino los j es mayor o igual que el resultado de esta función, ¿sí? Esta función se suele llamar evaluación, ¿sí? Que hace que te quedas con el primer entero, ¿sí? Vas rastreando, haces a sub j por lambda, y ves cuál es el primer j o el ínfimo de esos j que hacen que sea, acuérdense que el d era un 2pi sobre b entero, ¿sí? O dicho de otra manera también, lo que uno podría decir, b c j, si pasás dividiendo este a sub j, es que el lambda sea lo que se dice un a ádico 2pi sobre b entero, ¿no? Entonces, sumás nada más que eso. Si todos los demás no aportan nada, todo esto es cero, entonces te quedas con esto de acá. Bueno, sí, eso bastante técnico. Bueno, y los gramianos, duales en este caso, porque involucran transformadas, es este G, es el que se llama gramiano dual, y este de acá abajo se llama gramiano dual aumentado, ¿bien? Bueno, este de acá, ¿sí? Fíjese, se arma en base al producto afín. Uno lo puede ver ya sea como una matriz infinita, ¿sí? Con índices en D mayúscula, o lo puedes ver como un operador positivo en el L2 de D, el L2 de D, ¿sí? Operador acotado. Bueno, estos de acá son como los bloquecitos, ¿sí? Lo que aparece acá, justo con estas indicadoras, ¿sí? Para tener en cuenta lo que pasa acá, ¿sí? Uno lo que quiere es tratar de escribir este gramiano dual, ¿sí? Como sumas de estos de acá, ¿sí? Entonces ahí después uno imponiendo una condición va a lograr eso, ¿sí? Y lo mismo con el de abajo. Bueno, el nombre aumentado, ¿sí? Está acorde porque acá los índices son en D, ¿sí? Que era 2pi sobre bz, y acá son toda la unión de todos esos posibles reticulados, ¿sí? Entonces tenés más índices, ¿sí?
Bueno, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Cuando el sistema afín es un L2 frame, bueno, eso vale, ¿sí? Esa relación de que escribir el gramiano dual como suma de los, no sé, gramianitos, lo tenés ahí. Lo mismo vale con el otro. Bueno, entonces, el primer teorema importante es este de Ron y Shem, del 97, que prueba este teorema para el gramiano dual SG que notamos ahí, y en el 2009 lo ven para el aumentado, ¿sí? Nosotros mayoritariamente necesitamos el aumentado, ¿sí? Para hacer las cuentas. Bueno, ¿y qué dice el teorema? Es que cuando tenés un sistema afín en L1, ¿eh? Considerando la matriz o como operador, cualquiera de los dos, entonces lo que va a valer es que el sistema afín o su transformado Fourier es un L2 frame, ¿sí? Con constantes A y B como antes, ¿sí? Sí, solo sí, ahora la propiedad de frame que uno considera es la que está asociada al gramiano aumentado, ¿sí? Con las mismas constantes, ¿sí? Acá lo estamos viendo, ¿sí? Como un operador, ¿sí? Pero bueno, se podría hacer la cuenta acá y escribir la matriz, ¿no? El vector, matriz, vector. Bueno, o sea, sí, solo sí, el gramiano tiene esta propiedad de frame. Para lambda, ¿sí? AE con respecto a la medida de Lebesgue en R. ¿Bien? Y bueno, el L2, como siempre, el X en L2 cualquiera. Bien, esa propiedad la usamos bastante, ¿sí? Está de acá. Por eso le puse acá el numerito, ¿sí? Para después recordar que era esto. Bien. Bueno. Bueno, llegamos a la definición de AP frame, ¿no? Que es la que involucraba el título, y es la siguiente. De vuelta tenemos un sistema afín en L1. Vamos a decir que este sistema es un AP frame afín, ¿sí? De vuelta, si existen constantes positivas, B mayor o igual que A, tales que ahora para toda función en el espacio de Besicovich, ¿sí? Que tenga coeficiente 0, igual a 0 de Bohr, ¿sí? Tenés esta desigualdad de tipo frame, ¿sí? En el comienzo, esta de acá la habíamos escrito con el límite del promedio y demás, ¿no? Pero es la misma, ¿sí? Nada más que acá está compactada con la norma en el B2 de K. Sería el Besicovich, las sucesiones de Besicovich. También lo que uno podría ver acá es que este es un espacio, esta es la norma del espacio del L2 chiquita, con índices en J, ¿sí? Pero en vez que te devuelve numeritos complejos, ¿sí? Te devuelve sucesiones en B2. Eso también podríamos ver de esa manera. Bien, bueno, y esta es una manera de evitar que en un espacio no numerable como este, uno no puede tener un frame en la definición, sí, original, ¿no? Entonces, querés extender de alguna manera esto de frame, bueno, una posible, esto, AP frame, es de este estilo. Bueno, entonces, acá aparece otra más de las condiciones que vienen heredadas, ¿sí? El sistema que consideramos tiene que estar no solo en L1, sino en L2, el sistema afín, y tiene que satisfacer esta condición, ¿sí? Que el gramiano aumentado, ¿sí? El coeficiente de la matriz, si quieren 0Q, eso para cada Q, tiene que ser una función continua en R menos, o salvo quizás en estos dos, ¿sí? Esa, bueno, es la condición precisamente que utilizan Kim y Ron en el teorema este que está acá, ¿sí? Ellos prueban que un sistema afín es un L2 frame, sí, solo sí, es un AP frame afín, ¿sí? Con esta condición de acá. Eso se usa para intercambiar, no, en un primer momento, es en la definición del gramiano aumentado, ¿sí? De este coeficiente, para cada lambda, uno quiere que esa serie sea convergente en todo lambda, ¿bien?
En un principio, si no pedís esta condición, tenés convergencia a E lambda, y con esta condición tenés convergencia en todo lambda. ¿Bien? Esa era una de las razones principales de por qué eligieron esta de acá, ¿sí? En este resultado. ¿Bien? Bueno, y por eso nosotros en el resultado principal, en vez de poner AP frame afín, pusimos L2 frame porque son equivalentes. Bueno, ¿está ahí bien? Bueno, pasemos ahora a los procesos aleatorios estacionarios, ¿sí? Que son las principales técnicas que utilizamos para las pruebas de los teoremas. Entonces vamos a recordar tres definiciones: los estacionarios en sentido amplio, los estrictamente estacionarios y los procesos gaussianos, ¿sí? Estos dos aparecen acá y el otro en la próxima hoja. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Un proceso X, ¿sí? Proceso aleatorio complejo, ¿sí? Contenido en el L2 de omega FP. Este es un espacio de probabilidad, ¿sí? Y vamos a decir que este proceso es estacionario en sentido amplio, con esta notación en inglés, y continuo, ¿sí? En media cuadrática si satisface estas tres propiedades. ¿Sí? Bueno, la primera, de vuelta, la condición original es que esto sea constante. Poniéndole la constante 0 tampoco se pierde nada. Nosotros elegimos 0, para no tener que andar diciendo que uno resta la esperanza y demás. Bueno, la segunda es la que corresponde a ser estacionario en sentido amplio, y es que la función de covarianza asociada, así que en un principio podría depender de dos variables, ¿no? De t y de s, nada más que depende de la resta. ¿Bien? Y la tercera, la continuidad en media cuadrática, ¿sí? Es continuidad simplemente en el L2 de omega, ¿no? Fíjense que la esperanza del módulo al cuadrado, sí, sería la norma en L2. Bueno, esta de acá, la continuidad en L2, es algo técnico que nos permite, ¿sí? Resolver un problema, ¿sí? Que es el que está acá abajo, el que dice acá, ¿no? Que es que uno puede tener el proceso X que no sea medible, ¿sí? Con respecto a la sigma álgebra producto, y bueno, menos de la completación de esto. Entonces, con esta propiedad lo que vos te conseguís es un proceso equivalente, X estrellita, ¿no? Equivalente en este sentido, que la probabilidad de que X de t sea distinto a X estrellita de t es 0 para todo t. ¿Bien? Entonces uno siempre va a asumir que los procesos son medibles en esta completación gracias a esta propiedad. Bueno, y estrictamente estacionario, ¿sí? Es que el proceso trasladado va a tener la misma distribución finita que el proceso original X para toda traslación, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, obviamente el estrictamente estacionario es estacionario en sentido amplio, pero no al revés. Y bueno, esto sí vale cuando el X es gaussiano. Una definición de gaussiano, por ejemplo, es que si te agarrás t sub 1 hasta t sub n, ¿sí? N valores del tiempo, te armás el vector, ¿no? xt1, xtn. Bueno, ese vector, ¿sí? Tiene distribución gaussiana, ¿sí? O normal, ¿no? Lo que se llama normal. Esa sería la definición, una de las definiciones posibles de gaussiano. Bueno, ahora siguen las propiedades, ¿sí? Que nosotros utilizamos constantemente para los resultados. ¿Sí? Que cuando tenés un proceso aleatorio, ¿sí? Estacionario en sentido amplio, eso tiene asociado una medida buena, ¿sí? Una medida finita de Borel, incluso simétrica, que se llama la medida espectral del proceso asociado, y que hace que vos puedas escribir la función de covarianza, ¿sí? Esta acá que dependía de la resta, con una representación integral, ¿sí? Que involucra la medida, ¿sí? La exponencial EIT de EI lambda de t menos e, ¿sí? Diferencial mu de lambda, ¿sí? Fíjense que esto de acá, ¿sí? No es otra cosa que la transformada de Fourier de la medida mu evaluada en t menos s. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, y quizás igual o más importante, es el isomorfismo que establece Kolmogorov, ¿sí? Entre
el L2 de mu, de la medida espectral, y el espacio de Hilbert, ¿sí?, generado por el proceso X. ¿Sí? Eso sería el generado por X de T con T en R, clausurado en la norma del L2 de omega. ¿Sí? Por eso el espacio de Hilbert. ¿Qué hace este isomorfismo? Bueno, a cada función f del L2 de mu le asigna una integral estocástica, ¿sí?, de f de lambda de phi mayúscula de lambda, ¿no? Donde esta phi, de vuelta, es uno de los ingredientes asociados al proceso, ¿sí? Es lo que se llama la medida aleatoria del proceso X. Bueno, después podemos explicar un poquito mejor eso, pero lo dejamos por ahí. ¿Qué vale? Que es lo que usamos, es el isomorfismo, por eso isomorfismo isométrico. Acá tenés la norma del L2 de mu y acá tenés la norma del L2 de omega, ¿sí? H de X considerado con esta norma. Ahí tenés la isometría. Y además tenés una representación en una integral estocástica del proceso original X, ¿sí?, que es simplemente transformado por Kolmogorov de la exponencial, ¿sí? Bien. Entonces, vemos acá. Y la otra operación que usamos también fuertemente es esta de acá de unas operaciones que se llaman de filtro lineal e invariante en el tiempo. Uno puede pensar que uno tiene de entrada el proceso X, le aplicas un filtro, que va a ser esta función f en el L2 de mu, y te devuelve un proceso Y, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos. Y ese proceso Y sigue teniendo las mismas propiedades que el proceso X, ¿no? Por lo menos es un proceso estacionario, ¿sí?, en sentido amplio. Y además, uno puede calcular la covarianza usando, ¿sí?, la mu, ¿no?, que es este estilo, ¿sí? O sea que esto de acá, el módulo de f de lambda al cuadrado por la mu, ¿no?, uno puede pensar que es la medida nueva, ¿sí?, absolutamente continua, ¿no? Esta de acá de vuelta lo usamos también incluso en las aplicaciones del final. Todo lo anterior de acá y esto de acá son las técnicas que utilizamos para las aplicaciones que no requieren del teorema principal, ¿no? O sea que esta tiene importancia en sí misma. Bueno, finalmente, de esta parte de procesos aleatorios, lo que uno puede hacer con la medida espectral y con el proceso es descomponerlo en la suma de la parte discreta y la parte continua y la parte discreta. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, porque hay dos conjuntos medibles donde la parte continua, ¿sí?, es hacer la mu en la intersección. Y lo mismo con la discreta. Entonces, usando esto de acá, uno tiene la descomposición, ¿sí?, del proceso también. Como en vez de integrar en R, integrar en C y en D, y eso es lo que llamamos la parte continua y la parte discreta del proceso. Obviamente todas estas igualdades, estas acá, siempre van a ser casi seguras con respecto a la medida de probabilidad. Bueno, entonces los teoremas ergódicos, que vamos a pasarlo un poquito más rápido, en el fondo nosotros usamos estos teoremas, ¿sí?, para conectar, como vieron al comienzo, ¿no?, que calculábamos las normas de B2 del proceso. Bueno, es para asegurar que esas normas son finitas. Una de las, si quieren, de las razones es esa. Bueno, tenemos tres teoremas ergódicos acá, de Birkhoff, de Maruyama y de von Neumann, que viene después, y usamos todos un poquito, ¿sí?, para lo suyo. Fíjense que acá empiezan a aparecer, ¿no?, los límites de los promedios, y eso es lo que nosotros utilizamos. Si bien acá no aparece de un solo lado el intervalo, bueno, esto se puede modificar y obtenemos los mismos resultados, ¿sí?, si agarramos el intervalo simétrico menos tt. Bueno, y este de acá, bueno, te da una esperanza condicional, ¿no? ¿Por qué aparece esto de acá arriba? La propiedad de ser métricamente transitivo es que en este caso
esto de acá es precisamente la esperanza de f de x. Eh, bueno, y acá también, otra de las propiedades esto de ser métricamente transitivo, es que cuando la mu es continua, vale que es métricamente transitivo. Lo usamos por ese lado. Y no quiero detener tanto en esto porque estoy quedando tiempo. Y de vuelta, el teorema, el tercero, el górdico considerado, el de von Neumann, de vuelta aparecen, ¿sí?, los límites de los promedios, ¿no? En un principio de un lado de los promedios, pero después lo podemos acomodar para que sea de los dos lados. ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a leerlo así porque me interesa esta condición que nosotros la vamos a usar mucho. Bueno, que un proceso aleatorio, en este caso en sentido amplio estacionario, entonces va a valer la igualdad, ¿sí?, el límite en L2, sí, solo sí, la medida espectral, en 0, ¿sí?, vale 0. ¿Sí? O sea que la masita en 0 no suma nada. Lo vamos a usar en varios lugares. Esta condición se repite mucho. Bueno, parte de esto de relacionar el proceso con el espacio de Besicovich, y gracias al teorema ergódico, vale este resultado que hizo Juan en el contexto de grupos, ¿sí?, grupos abelianos localmente compactos, y sí, en ese contexto. ¿Sí? Que dice lo siguiente, ¿no? Cuando tenés un proceso estacionario gaussiano que tiene espectro discreto, ¿sí?, el soporte de la mu es discreto, de la medida espectral, entonces las trayectorias del proceso están en el espacio de Besicovich casi seguro. ¿Sí? Y en contraposición, cuando tiene espectro continuo, entonces no va a estar, las trayectorias no van a estar en el espacio de Besicovich en casi todo punto. Eso sale gracias a los teoremas ergódicos, y esta norma de acá, gracias al teorema ergódico, lo podemos usar, ¿sí?, sin ningún problema, por el tema de esto de acá, que va a dar finito, ¿sí? Podemos asegurar que da finito. Bueno. Bueno, acá una escritura nomás, que lo vamos a requerir más adelante, que es con un proceso aleatorio estacionario, y con una función f en L1 te armás una variable aleatoria, ¿sí?, que sería ser como el producto interno en L2. ¿Bien? ¿Sí? Formalmente sería escribir esto de acá, y si uno hace la cuenta, bueno, te da la integral estocástica, ¿sí?, de la transformada de Fourier de f con la conjugación, ¿sí?, el diferencial de psi. ¿Sí? O sea que esto hace como de una especie de filtro. ¿Sí? Bueno, esto de acá en realidad vale bien, todo bien. Hay un teorema también ¿quién es? De Skorohod, creo que es uno de los que dice que cómo se puede intercambiar una integral estocástica con una integral de Lebesgue. Entonces, esto de acá está bien, ¿sí? Tiene sentido, todo convergencia y todo bien. Uno lo puede intercambiar sin ningún problema, ¿no? ¿Nosotros qué vamos a usar acá? Vamos a hacer el producto interno, ¿sí?, de X con el sistema afín, ¿sí?, con el psi sub jk. Entonces, eso los vamos a llamar, no sé, los coeficientes aleatorios afines, ¿bien?, asociados al proceso. Y entonces sí, ahora llegamos a la idea de la demostración, que era lo que quería hacer, ¿no? Entonces lo que hicimos es partir, ¿sí?, la demostración en 4 lemas. ¿Bien? Probando 4 lemas, después con eso, más o menos, juntando todo, sale sencillo. ¿Bien? El primer lema es el más complicado de todos, en todos sentidos, en el sentido técnico y en el sentido de cuentas, y cómo arreglar todos los inconvenientes que se nos presentaba con respecto al anterior que hicimos de Gabor. Bueno, que es para probar que un sistema afín es un L2 frame, ¿sí?, es necesario y suficiente que veas estas desigualdades de tipo frame para todo proceso aleatorio estacionario gaussiano, ¿sí?, pero que tenga medida espectral discreta y en 0 valga 0, ¿sí?, la medida. Entonces, es necesario y suficiente eso de ahí, ¿sí? Estas desigualdades te alcanzan con comprobarlas acá.
Bien, y bueno, ¿por qué se puso tan duro también? Es porque hay que exigirle alguna propiedad extra, que es la que planteamos nosotros acá. Bien, bueno, este tipo de condiciones parecidas, no iguales, pero parecidas a esta, se suele pedir como condición suficiente, ¿sí?, para que un sistema afín sea un L2 frame. ¿Bien? Históricamente se suele pedir algo así para garantizar que el sistema afín sea un L2 frame. ¿Bien? No es necesario, pero son condiciones suficientes. Entonces, a falta de algo mejor, esto fue lo que se nos ocurrió a nosotros, porque en el fondo todas estas condiciones suficientes se piden para cuando uno va a sumar los gramianos, ¿no?, que vamos a descomponer R con el toro y con D, ¿no? Te van a quedar 3 o 4 series y siempre vamos a intentar intercambiarlas, ¿sí? Entonces, esto de acá nos permite poder hacer eso, ¿sí? E incluso en la literatura original, ¿sí?, de Wavelet, tiene el mismo sentido pedir estas condiciones. Bueno, el segundo lema es que uno puede probar la equivalencia de la condición esta, ¿sí?, que para todo lambda en R, de vuelta tipo una condición de tipo frame, bueno, que vale esto de acá, ¿no? La transformada del psi en AJ lambda, 1 al cuadrado, sumado en J, está entre dos constantes. ¿Okay? Bueno, esta de vuelta, esta es una propiedad clásica necesaria para que un sistema afín sea un L2 frame. Entonces nosotros la usamos acá para probar una equivalencia. Así que si vale esto de acá, entonces estas desigualdades de tipo frame son válidas en casi todo punto para un proceso estacionario gaussiano con la medida mu continua, ¿sí? O sea, con espectro continuo. Entonces ahí tenemos el link, el primero para discreta y el segundo para continua. Bueno, obviamente cuando la medida mu es continua, el 0 vale 0, ¿no? En cualquier lambda vale 0. Y lo que uno también logra en ese caso es que la norma en el espacio de Besicovich del proceso es justamente la medida espectral de R, mu de R, ¿no? Acuérdense que esta de acá es finita. Eso también favorece mucho en los cálculos. El tercer lema, también que lo probó Juan para el contexto de grupos abelianos, ¿bien?, y con subgrupos discretos con anulador discreto, es la ortogonalidad que tiene esta descomposición del proceso en la parte continua y parte discreta. ¿Bien? Tenemos una especie de Pitágoras, ya sea que sea acá variables aleatorias o que sea el proceso a tiempo continuo. Esto, de vuelta, esta de acá también es la que usa fuertemente los teoremas ergódicos. ¿Bien? Acá donde queremos los teoremas ergódicos. Bueno, y el último lema es que de alguna manera uno puede intercambiar entre elegir la parte discreta del proceso o la parte continua y agarrar la parte discreta de los coeficientes aleatorios o la parte continua, ¿no? Que es lo que dice acá, ¿no? Si vos te armás para cada j en z la sucesión de variables aleatorias en z supra j en k, que es los coeficientes aleatorios con respecto al sistema afín, ¿no? Para cada k tenés una variable aleatoria, o sea, agarrando k en k es una sucesión de variables aleatorias. Bueno, si querés quedarte con la parte continua de eso, bueno, era lo mismo que hacer la parte continua del proceso y tomar esos coeficientes. Y lo mismo con la parte discreta. Bien. Bueno, y ahí tenemos los 4 ingredientes, ¿sí? Entonces la prueba ahora es como sigue, ¿no? Brevemente. Partimos de que es un L2 frame y queremos ver que esas desigualdades de tipo frame valen para todo proceso estacionario gaussiano, ¿no? Entonces, lo que primero hacemos es descomponer al proceso y a las variables, a los coeficientes aleatorios del sistema afín en parte discreta y parte continua. Como dijimos antes, esto de acá, esto de acá. Entonces, usando el tercer lema para la primera, para esta de acá,
¿no? Tenemos la ortogonalidad ahí con las normas de Besicovich, ¿no? Siempre en casi seguro. Bueno, y esta la guardamos porque ahora la vamos a usar. Lo mismo podemos hacer con el otro, ¿sí? Con los coeficientes aleatorios. En este caso usando los dos lemas anteriores, ¿no? Quizás el último lema es precisamente para esta parte. ¿Sí? Bueno, y de vuelta tenemos esta ortogonalidad de tipo Pitágoras para los coeficientes aleatorios afín. Bueno, y acá incluso podemos sumar con J en Z, ¿no? Porque si da finito de un lado está todo bien, si da infinito también está bien, entonces tenemos esta de acá. Fíjense que acá aparecen las partes del centro de las desigualdades que uno quiere probar, ¿no? Y entonces acá ya está, ya casi lo tenemos. ¿Qué pasa? Si tenemos un L2 frame, usamos el primer lema para la parte discreta. Para la parte discreta te decía que valen ese tipo de desigualdades para las medidas discretas que en cero valen. ¿No? Perfecto, listo, lo tenés ahí. Para la parte continua, entonces uno utiliza el teorema ese de Ron y Shem o de Kim y Ron. ¿Sí? Kim y Ron lo habían probado para entonces podríamos decir de Kim y Ron. Agarrando el vector canónico, ¿sí? Que en 0 vale 1 y después en cada Q de Q vale 0, que sea distinto de 0, haciendo esa cuenta, ¿sí? Fíjese que tiene que valer que esto sea mayor o igual que A, menor o igual que B. Estos tienen norma 1, ¿no? Entonces acá iría A por la norma del E0, ¿no? Pero como es 1 no pongo nada, lo mismo de este lado. Pero justamente este cálculo de acá es la condición que uno había dicho, condición necesaria, ¿sí? Para que sea el sistema afín sea un frame, o lo que habíamos visto nosotros en el lema 2, que era la equivalencia a que las desigualdades valgan para un proceso continuo, ¿no? Entonces ahí lo logramos, tenemos eso de ahí, y juntando ambas, ¿sí? Juntando las 3 y 4, listo. Juntando todo eso, tenemos las desigualdades que queríamos probar para todo proceso aleatorio estacionario gaussiano. Bien que eso fue la parte más larga de todo esto, ¿no? Y la vuelta, nada, es simplemente así recordar que si valen esas desigualdades para todo proceso gaussiano, en particular tiene que valer para uno que tenga medida espectral discreta y que en cero valga 0. ¿Bien? Que sería la parte del lema 1, ¿no? Y ahí recurrimos al lema 1 y listo. ¿Bien? Y ahí tenemos más o menos cómo sería la prueba del resultado, ¿eh? Todo el camino que usamos. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? ¿Sigo? ¿Se puede seguir? Bueno, como aplicaciones de todo esto, hicimos el tema de aplicaciones a integrales singulares, integrales fraccionarios. Entonces, este de acá, para alfa entre 0 y 1, uno define los potenciales de Riesz, ¿sí? De esta manera, ¿no? Como la convolución de f con el núcleo de Riesz, que sería t a la alfa menos 1, ¿no? Y usa esta condición de acá, esta constante, para normalizar el tema de la transformada de Fourier, ¿sí? Del potencial de Riesz de una psi. Está acá, está elegido para eso. Podría ir sin esto acá, entonces acá aparecería una constante. Nosotros entonces consideramos ahora el sistema afín transformado por el potencial de Riesz. ¿Sí? Simplemente, nada, es transformar acá, meter psi sub j acá en todos lados y listo, ¿no? Y usando eso de los filtros, es lo que uno puede definir lo que sería el alfaésimo derivado del proceso. ¿Sí? Estamos sugestivamente de esta forma, que sería este de acá, ¿sí? El filtro es lambda al alfa, ¿sí? Y pidiendo que esto sea una función de L2 de mu, esto está bien definido, ¿sí? Y de hecho es estacionario y todo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora en las aplicaciones. Más sencillo es, que no hay que pedir nada de esto, es cuando tiene espectro discreto y demás, que tenés una representación en serie y vale todo mejor, ¿no? Pero esto sería en general. Entonces los resultados que obtenemos, en primera instancia, ¿sí? Es una fórmula de decaimiento, ¿sí? De los coeficientes aleatorios afines, ¿sí? En norma de Besicovich, ¿sí? Con respecto a estas, las normas de L2 de
si quieren, del proceso derivado, ¿no? O sea, si el proceso admite un derivado, bueno, tenés que tener, sí, solo sí, este decaimiento de los coeficientes. ¿Sí? Acá usamos, ¿sí? Lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Como aplicación de lo de un rato, ¿no? De vuelta, ¿sí? Medida espectral, satisfaciendo que el 0 valga 0. ¿Sí? Y el alfa entre 0 y 1 por las definiciones que vimos hace un rato. ¿Sí? Esta es una aplicación de lo anterior. Ahora, esto nada más como aplicación de las técnicas de procesos estacionarios. Por más que diga gaussiano acá, lo vamos a sacar después, creo que no hace falta gaussiano, pero de vuelta, ¿sí? Estas condiciones del proceso, por un lado, cuando el alfa está entre 0 y 1 es equivalente a esto, la integral singular, fíjense, el h acá abajo, y también cuando el alfa es igual a 1, ¿no? Como que tenemos la derivada usual, ¿sí? Del proceso con límite incremental. Esto que vale en L2 de omega. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, para terminar, ¿sí? Que era un poco más complicado, ¿sí? Cuando uno reemplaza acá el proceso, una función f, ¿sí? Que esté en el LP de alfa, ¿sí? Que sería algo así como el espacio de Sobolev fraccionario de orden alfa, uno tiene este teorema, ¿sí? Uno busca más o menos en el libro de Stein, el famoso libro de Stein, y tenés esta equivalencia de acá. Para alfa, ampliando el rango, ¿sí? Entre 0 y 2. Esto de acá es lo que modifica lo del rango, porque tenés una diferencia así centrada de segundo orden. ¿Sí? Bueno, entonces acá, de vuelta, ¿no? Tenemos la condición esta de que nuestro proceso tenga bien definido el proceso alfaésimo derivado. Esta de acá, que bueno, básicamente es la misma que la que teníamos en de acá, es muy similar a esta, las técnicas también son muy similares. Y lo interesante es que esta de acá, ¿sí? es lo que se llama la regularización de el proceso, no del proceso, ¿no? Si cuando uno lo ve como una función, esta sí es la derivada fraccionaria de una función del espacio de Sobolev. ¿Sí? Bueno, nosotros logramos hacer lo mismo. Esto de acá nos daría precisamente nuestro proceso derivado alfaésimo de x. Como el límite este de acá de la integral está singular. ¿Sí? Siempre en el sentido de L2 de omega. Entonces acá con las técnicas nada más que de proceso. Bueno, y con eso, perfecto, con eso creo que está todo. ¿Eh? La bibliografía utilizada mayormente es esta, obviamente mucho más, ¿no? Acá está usamos de Kim y de Rom, que probaron cosas de funciones, que empezaron a mezclar funciones casi periódicas con los sistemas afines de Gabor. Este es el clásico de Ron y Shem. Bueno, para procesos estacionarios usamos mucho el Rosonov. Y acá está el libro de Stein, que le decía hace un ratito nomás, ¿no? Bueno, y acá el paper, el que había dicho de Gabor. Bueno, nada más.